Básica, básicamente. Hey, ¿qué pasa? Bienvenidos una vez más a otro episodio en básicamente de la temporada 2024. Como les hemos dicho, estamos recorriendo el departamento, hemos venido hasta Sopó. Este es el centro cultural donde estamos grabando, que sigue siendo un escenario increíble, y esto es gracias al Consejo Municipal de Sopó, en cabeza de aquí mi amigo presente. Un gusto, muchas gracias por estar acá, por ayudarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás, Camilo? Muy bien, gracias. Gracias a ustedes pues por brindarnos este espacio, no solo al Consejo de Juventud, sino también a los jóvenes del municipio. Ahora, quiero que la presentación sea que quede en tus manos tu presentación, porque siento que es muy valioso que nos puedas contar quién eres, para que podamos empezar la discusión desde, ¿cómo te percibes? ¿Por qué tienes ese liderazgo? Aunque si bien eres el presidente, pues el liderazgo de gestionar, ayudar, buscar y promover cosas desde el Consejo de Juventudes, pues podamos desarrollar eso desde la conversación. Entonces, tu cámara para que te presentes. Mi nombre, Alberto Moreno. Tengo 3 nombres en realidad, Jairo Alberto Miguel, pero pues me gusta más el Alberto. Tengo 19 años, soy consejero de juventud por el Partido Alianza Verde, y también soy estudiante de Derecho. Me encantan las causas que tienen que ver con la educación y el deporte. Creo que, mi mamá es profesora, entonces de ahí creo que viene mi amor por la educación, mi entorno, pues crecí en un entorno lleno de profesores. Así que nada, creo que la educación, con educación todo se puede. Creo que la educación es una herramienta poderosa para cambiar sociedades y para construir sociedades. Precisamente por todo esto que acaba de decir Alberto, es que quería que él hiciera la presentación, también porque no es un dato menor la edad, 19 años, y quiero empezar por eso, porque un joven casi que terminando su adolescencia decide entrar a un mundo político con este ímpetu y estas ganas y como esta decisión de... O sea, viejo, ¿qué hay en tu cabeza? Porque a los 19 años estás en un Consejo de Juventudes, asumiendo una presidencia y asumiendo como unos retos que seguramente otros jóvenes de 19 años ni se plantean? Pues yo creo que todos tenemos como hechos que nos marcan. Y pues a mí me pasó que en algún momento asistí junto con mi mamá. Por alguna razón asistimos a una reunión política de esas que hacen los candidatos cuando quieren ganar alcaldías. Y me quedó sonando el tema político, más allá del candidato, que era un candidato conservador. Me quedó gustando como el trasfondo que tiene hacer política, y es ese propósito social, que es un propósito, pues, entre otros, muy bueno y muy poderoso. Entonces, creo que sí, digamos, yo escuchaba al candidato hablar, y es que podemos hacer, podemos hacer 1000 obras y podemos impactar a tanta gente y tenemos esta plata y es viable por tal razón. Eso quedó sonando en mi cabeza, y de ahí sale el interés por la política. ¿Qué edad más o menos? Y yo le pongo por ahí unos 7, 8 años. Claro, porque yo digo, si ahorita tiene 19 y eso era cuando era más chiquito, menos de 10 años. Entonces, ¿y el derecho cómo llega a tu vida? ¿También por esa misma afiliación, o el derecho en qué momento entra como una opción de vida? No, el derecho llega no sé, por naturaleza tal vez. Me han movido, me han gustado mucho, me ha interesado mucho el tema de las leyes, como del orden.
¿no? Y también de ver estos edificios o en las novelas gringas y también en las colombianas, ver ese entorno como en el que se mueven los abogados, las cortes como las idealizamos. Me gustó mucho y quedé enamorado de eso. Y ahí eso me parece fantástico porque es un contraste entre lo que dices que está perfecto de la idealización y ir a la fiscalía, que es como toda Sí, lúgubre, ahí blanca, fea, gris. Y las cortes también, me imagino que tienen que haber, digamos, el edificio de la Corte Suprema es bonito y eso, pero pues no es como que para todos los abogados en todas las ramas. Pero me parece bacano, digamos, como que la sinceridad de, oiga, me gustó por lo que veía, por lo que esperaba. Entonces, también quiero conocer esta parte de, listo, ya tu afiliación política estuvo en un lado, pero el proceso de consejerías de juventudes, ¿cómo llegó? Y esta es una vaina que a mí me vuela la cabeza de todas las personas con las que he hablado y es, si tuviese que ponerle, yo diría que el 60% llegan de manera inesperada. Es como, estaba un día haciendo algo, me llegó la invitación, dije que no y después pasó y ahora estoy acá 2 años y medio después. Entonces, para ti, ¿cómo fue ese proceso de entrar a la Consejería de Juventudes? ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde? Pues digamos que podría ser como la excepción a esa regla que tú mencionas. Yo en pandemia, digamos que mi forma de llevar la pandemia y el encierro fue ponerme a hacer cursos. Porque pues uno se aburre en ese encierro, ¿no? Creo que a todos nos pasó. Y en medio del encierro, pues estaba revisando mis Instagram y yo seguía a Angélica Lozano y a Juanita Huertos. Y ellas pusieron una pieza gráfica de una escuela de consejos de juventud. Literalmente entré a la escuela fue por pura curiosidad, como para saber qué es esto. Vamos a mirar. Y en la primera sesión, pues, nos preguntaron, bueno, preséntense y ¿a usted realmente le gustaría ser consejero de juventud? Mi respuesta en ese momento fue no me interesa. Pero no porque no hubiese sido un espacio apropiado, sino porque no estaban mis planes. Ahora, eso fue en 2020. A mediados de 2021, pues sale toda esta convocatoria de las elecciones Consejo de Juventud y un concejal de aquí de Sopó, Sebastián Gómez, pues... ¿Concejal del municipal normal o consejero de juventud? Concejal. Okay. Concejal. Pues habíamos venido hablando al respecto y me dijo, Beto, ¿cómo estás? ¿Tú quieres ser candidato? Yo le dije, pues Sebas, hagámosle para ver qué es esto. Y pues también lo tomé como una oportunidad como para crecer y para mirar cómo era el tema político. Pero pues digamos que puede ser la excepción a la regla, puesto que yo pasé por esa escuela en la que nos explicaron pues en qué consistía esto, cómo era el espacio, cómo hacer campañas políticas. Entonces fue una escuela también muy, muy provechosa. ¿Sientes que el derecho te ha ayudado a, no sé, para mí es indiscutible, pero sientes que tu proceso desde el derecho te ha ayudado en la Consejería de Juventudes? ¿Te ha ayudado, no sé, para poder gestionar mejores cosas o te ha dado mayor incidencia en tu criterio político? ¿Cómo sientes que influye el derecho entre la Consejería de Juventudes? Definitivamente el derecho influye mucho. Y no solo en el ejercicio de ser consejeros de juventud, sino en el ejercicio de la política. Porque es muy complicado tú querer hacer un control a determinado programa o impulsar proyectos desde lo público si no tienes esos conocimientos básicos sobre cómo funciona la norma, digamos esos conocimientos legales básicos
Yo alguna vez lo hablaba con Sebastián y decíamos, sí, es muy complicado. Vamos a ir desde su curul en el consejo. En su momento, decir, es muy complicado plantear un debate de control político si no tengo las herramientas o no sé cómo utilizarlas. Y pues en ese escenario las herramientas sería la ley, la norma. Ahora, después de lo que has vivido, sabiendo lo que sabes, ¿volverías a entrar a este proceso de consejerías de juventudes o no? Sí, sí, es un espacio muy chévere, muy interesante para que los jóvenes precisamente nos empecemos a apropiar de estos escenarios y pues para poder visibilizar la voz de los chicos, ¿no? Nosotros jóvenes exigimos y pedimos que nos escuchen, pero también debemos apropiarnos de estos espacios que son muy buenos si los sabemos utilizar. Este tema me parece genial porque en las historias que nosotros eventualmente subimos a Instagram como haciendo cuestionamientos o preguntas, nosotros subimos una historia sobre, yo no me acuerdo cuál contestaste, si la reforma a la salud los planes de desarrollo y los 100 días, donde yo decía, oiga, a los jóvenes siempre se les cuestiona que no tienen criterio para hablar sobre los temas, pues empecemos a mostrar que de alguna forma sí hay un criterio y un sustento para hablar de estos temas. Y tú dijiste, lo hablamos en el podcast. Y entonces yo dije, bienvenido, porque es el momento de mostrar que ese criterio tiene un fundamento, que es el proceso, es formarse, es estudiarse, es lo que decías ahorita de, oiga, hay que tener un conocimiento mínimo para poder hacer un control, para poder hacer una formulación de un proyecto o la veeduría. Entonces, acá la pregunta es, ¿crees que los jóvenes, ya vamos a hablar puntualmente de ti, pero crees que los jóvenes si tienen ese criterio para hablar de temas políticos incisivos y crear agenda o cómo lo estás viendo? Sí, yo creo que los jóvenes tenemos ese criterio para hablar sobre lo político, pero desde cómo lo vivimos, ¿no? Desde algo más social, más como lo vive la persona de a pie, ¿sí? Y pues acorde a digamos, a los entornos en los que nos movemos. Tal vez no desde un punto tan técnico, Okay. ¿sí? Pues digamos a estas edades, pero eso no significa que no podamos hablar y no podamos dar nuestra opinión sobre lo que pasa en el país o sobre lo que pasa en nuestros territorios, en nuestras comunidades. ¿Por qué? Pues porque nosotros habitamos los territorios, las comunidades. Entonces, nosotros podemos lograr identificar esas cosas que muchas veces la institucionalidad no las ve. Y no las ve porque la institucionalidad generalmente no sale de una oficina o de un escritorio. Este punto me parece importantísimo porque quisiera saber cuál es tu análisis de por qué la opinión de los jóvenes se menosprecia. Y creo que debes tener un punto de vista muy interesante porque es, oye, un man que estudia Derecho, que habita la comunidad, pero que está en un proceso de consejerías de juventudes y cómo ha sufrido eso de, oiga, mi opinión no tiene relevancia y obviamente esto es desligado de un tema personal de lo que eres tú como persona, sino de la figura que representas. ¿Cómo has vivido eso de la administración no me escucha o la gente no me escucha? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿tú cómo lo recibes de decir, venga, yo tengo una opinión para dar, pero muchas veces no es escuchada? Sí. A nosotros con la administración pasada nos tocó duro, porque era una administración muy de oficina. Okay. Y pues digamos que las personas que estaban en la dirección de juventud se dedicaron a hacer ese trabajo de oficina y pues las estrategias no eran realmente efectivas, digamos que a uno le interesaron, ¿sí? Y pues, a ver, la justificación no iba, preguntaba, hacía cuestionamientos, y la justificación se basaba en lo técnico, o sea, como desautorizando al joven para opinar
por el simple hecho de no tener una carrera profesional, ¿sí? Ok. Por el simple hecho de ser estudiante y no profesional. Que esto está buenísimo porque claro, es desmotivar a los jóvenes de, oiga, pues si mi opinión no es escuchada, pues, o sea, que voy a perder el tiempo allá por tecnicismos o burocracia. Ahora, quisiera dada lo que me acabas de decir de la experiencia con la administración anterior, ¿cómo ha sido la experiencia con esta nueva administración? Y hablando puntualmente de lo que teníamos pendientes de los 100 días. ¿Cómo fue tu experiencia con estos 100 días? ¿Qué tanto relacionamiento tuvieron? ¿Lo ves positivo? ¿No lo ves positivo? ¿El plan de desarrollo? Aquí tengo 723 preguntas, entonces voy a parar acá para que me cuentes cómo has visto estos 100 días en Sopo. Ok, yo creo que estos cambios de gobierno son como en los equipos de fútbol cambios de técnico, ¿no? Llega un nuevo técnico y todos los jugadores empiezan a jugar bien para saber quién se gana la titular y quién no. Yo creo que pasa exactamente lo mismo con estos gobiernos, con estos cambios de gobierno. Y relacionado con el rasero de los 100 días, es algo bastante interesante ver cómo todos los gobiernos sacan, pues sí, resultados de 100 días, pero realmente son resultados que uno va a ver. No sé, voy a comparar los 100 días de esta administración con los 100 días de la anterior administración. Contextos completamente distintos, ¿no? Porque la anterior administración se estaría preparando y ya estaría combatiendo una pandemia, ¿no? Pero uno va a ver y los resultados son similares, ¿sí? Entonces, a mí me parece que el rasero de los 100 días, pues al final no es tan efectivo. No mide muchas cosas de la realidad. Exacto, puede medir los cambios pequeños que todos los gobiernos pues llegaron y ejecutaron, pero no los grandes cambios que los gobiernos no pueden hacer porque se ven obligados a trabajar con planes de desarrollo que por alguna razón no les gustan. Y eso no debería ser así. Sí, sí, claro, ahí tocas un punto muy importante y es que no tiene sentido que casi 6 meses, por no decir los primeros 6 meses de una administración, sean ejecutar el plan de desarrollo de la administración pasada. O sea, es como... Sí, claro. Y pues uno, porque seguramente si hay cambios ideológicos en la administración, no, por ejemplo, pasar de gobierno Duque a gobierno Petro, pues... Hombre, el gobierno Petro de golpe no va a ejecutar ese plan de desarrollo, seamos realistas. Y segundo, por lo que conlleva esa, digamos, ponerle una ideología a la política pública. El plan de desarrollo es una política pública. Y no le deberíamos poner una ideología política, sino más bien le deberíamos poner una visión de territorio, ¿sí? Con la que nos logremos identificar la gran mayoría de ciudadanos. Obviamente no todos, eso es imposible, pero sí la gran mayoría, y poder evitar que llegue una administración, un nuevo gobierno, y descontinúe los proyectos del gobierno anterior simplemente porque no le gustan o porque son de otro color político, ¿sí? Que es lo que pasa en Bogotá, ha pasado en Bogotá, no sé, toda su historia, ¿sí? Ahora, esta formulación de plan de desarrollo de Sopo, ¿tiene una visión ideológica o una visión más de trabajo, más técnica? Yo creo que de las dos. ¿Tienes porcentajes? Sí, yo diría que un 70 ideológica y un 30 más técnica, más aterrizada, Okay. como concertada con la comunidad. Porque tú vas a ver en las redes de la alcaldía y promocionan el plan de desarrollo con el eslogan de campaña de la alcaldesa. Y eso es todo lo que no debería pasar. Porque eso de golpe te invita a la persona que no acompañó esa campaña a sentirse excluida
Claro. del plan de desarrollo. Y que ya no es el plan de desarrollo para los que votaron por ella, es el plan de desarrollo para los habitantes de Sopó en su generalidad. Exactamente, ya no es un plan de gobierno, es un plan de desarrollo. Y como plan de desarrollo debe ser incluida toda la población. No importa la ideología política, la campaña, hay candidato al que le hiciste campaña, sino importa que vives acá, o laboras acá, o estudias acá, y en cierto modo convives con Sopó. Ahora, quisiera hablar de esta parte de la formulación y de la creación del plan de desarrollo, centrándome en los jóvenes. ¿Cómo fue la mesa de trabajo con los jóvenes? ¿Pasó, no pasó? ¿Sintieron que los escucharon de verdad? ¿No los escucharon? Ahí, ¿cómo se vivió esas mesas de trabajo? Pues la mesa específica con jóvenes, desafortunadamente yo no pude asistir porque estaba trabajando, pero tuve la oportunidad de verla por Facebook, Okay. el pedazo que transmitieron. Y pues según lo que me comentaron, siento que sí se fue, digamos, como escuchada a la población joven del municipio, pero de dicho al hecho hay mucho trecho. Yo sería más bien precavido y esperaría el resultado final del plan de desarrollo para poder darte una respuesta si sí en verdad se escucha a los jóvenes o no. Ahora, ¿cómo ves el territorio? ¿Cómo ves a Sopó desligado de lo político? ¿Cómo lo entiendes a Sopó? ¿Cómo te sientes siendo un joven político en un territorio como lo de Sopó? Yo siento que nosotros los jóvenes en un municipio como Sopó nos tenemos que dar la pela. ¿Por qué? Porque Sopó es un municipio muy conservador. Diríamos que muy de antaño, ¿sí? Entonces es muy complicado ver tú ser un líder joven y enfrentarte a esas personas ya que conocen el pueblo de toda la vida, que tienen 60, 70 años y que vienen a decir, es que usted es joven, usted no, como no puede hablar de eso, pues eso es muy complicado. Claro. Pero es un reto grande y pues Sopó también, por ese mismo reto, siento que nos da para poder visibilizar esas nuevas voces, ¿no? Esas nuevas generaciones que vienen y pues para poder, digamos, como convertir a Sopó en un municipio atractivo para el nuevo mundo. Ahora, entre esa diferencia generacional venga, hay gente que creció con Sopó, que la vio cambiar y siente que tiene una autoridad. ¿Cómo se perciben ustedes frente a ese tipo de situaciones o de escenarios? ¿Y cómo se entienden ustedes siendo unos líderes, que era lo que hablamos ahorita con Paula, es, oiga, yo de verdad estoy representando a la comunidad, ¿a quién represento? En algún momento se preguntaron, venga, ¿pero qué estoy haciendo acá? ¿Qué pasa con ese ejercicio de representación y liderazgo con los jóvenes? Mira que pues particularmente con las elecciones, bueno, en las elecciones se dio... En las elecciones de consejos de juventud, en las elecciones de consejo de juventud se vio esa poca participación de los jóvenes. Nosotros fuimos, si mal no estoy, la lista más votada, si mal no recuerdo, pero con 160 y algo de votos. ¿Sí? Pero eso es increíble porque un concejal se mete 300 votos, o sea... Sí, pero estoy hablando de la lista y éramos 7 candidatos. Okay. La lista en total tuvo 160 y algo de votos. Eso deja mucho que desear porque pues somos más de 7.000 jóvenes en Sopó, entonces es poca. Ahora, ¿por qué crees que no, o sea, ustedes tenían una estimación de participación, si no la tenían, ¿qué pensaron que iba a pasar? ¿Por qué creen que no llegaron tantos jóvenes ahí? ¿Dónde está ese hueco? Primero por la falta de socialización. Digamos que esas elecciones fueron como la respuesta al estallido social
y por tanto fueron como improvisadas. ¿Cómo no? Fueron bastante improvisadas. Eso por un lado. Por otro lado, siento que a los jóvenes nos tienen que llegar de forma distinta y no con las mismas estrategias que se utilizan para las elecciones convencionales, ¿no? Para las elecciones de presidencia, congreso, alcaldías, gobernaciones. Pues por ese mismo cambio generacional, eso nos obliga también a ver unas nuevas tendencias que si no sabemos cómo aprovecharlas, pues no le vamos a llegar a los jóvenes, aunque así lo queramos. Ahora, ¿a qué jóvenes representan ustedes? ¿Sienten que representan a todos los jóvenes de Sopó? Bueno, desde mi caso particular, no. No, es irresponsable decir que represento a todos los jóvenes, empezando porque ni siquiera los conozco, ¿no? Puedo decir que represento algunas voces, algunos sentires, algunas, digamos, formas de ver el territorio, pero todas no. Y esa labor para conocer más jóvenes, para capturar esa audiencia, ¿cómo la viven? ¿Cómo les pasa? ¿Qué hay ahí en ese proceso? Es un reto total. Digamos, ahorita con el Consejo de Juventud estamos recorriendo todos los colegios para poderles llegar a los jóvenes y que los chicos pues vean que en realidad pues se apropien del espacio, ¿no? Que sepan que existe un Consejo de Juventud, para qué existe, cuál es su propósito. Y en medio de eso yo diría que es como un proceso de identificación de liderazgos, lo que algunos estamos adelantando para poder, a partir de esos liderazgos que identificamos en los colegios, pues poderles llegar a los demás jóvenes, ¿no? Siento que es como, no sé, como una ramificación y a partir de ahí pues poder llevar ese proceso. ¿Y sientes que ese ejercicio de renovación va a pasar de manera positiva o no lo ves tan positivo? Esa renovación, ¿cómo la estás viendo? Yo soy más bien como neutro tirando a pesimista. Ok. Porque desafortunadamente el desenvolver de este espacio del Consejo de Juventud es muy institucional. Y eso es lo que a los jóvenes, a la gran mayoría, no les gusta. Las formalidades, las reuniones largas, el análisis, digamos, no sé, de políticas, tener que desarrollar un proyecto desde cero. Y ponerse la 10 en eso, pues a muchos no les gustan esas formalidades, si hay que decirlo. Pero ahí creo que hay un error grandísimo, no sé si es genético, no sé si es porque somos colombianos, no tengo ni idea, porque si es que los jóvenes sienten esa apatía por la formalidad y el tecnicismo del proceso, pero la realidad es que sin este tipo de asociaciones o de colectividades, los trabajos individuales son muy complicados porque claro, todos los jóvenes quieren estar por fuera del sistema, no quieren hacer parte de ningún partido, valga la redundancia, no quieren hacer parte de ningún movimiento social, y es como solo tampoco lo van a poder lograr porque es muy difícil, o sea, la institucionalidad es tan robusta y tan densa que querer hacer cambios desde la individualidad es súper complejo. Y es algo que los jóvenes tienen que tratar de entender, y es el proceso político se tiene que cambiar desde adentro. O sea, es muy complicado cambiarlo desde afuera simplemente porque es injusto o porque siento que es que no representa mi juventud. Entonces ahí hay como una diferencia entre o entienden la manera en la que hay que cambiarlo o cada vez van a estar más separados. Entonces ahí creo que hay un tema importantísimo y un reto que tienen que asumir ustedes de venga, ¿cómo vinculamos cada vez a más jóvenes? Tal vez es porque crecimos viendo a personas de 40, 50, 60 años en esos puestos, haciendo esos procesos, y no estamos acostumbrados, o bueno, no crecimos viendo a jóvenes
eh, llevando a cabo esos procesos, ¿no? Creo que sería muy distinta la historia si de pronto hubiéramos tenido la oportunidad de ver a un alcalde de Bogotá mucho más joven, por ahí de unos 30 años. No sé, hoy Boyacá tiene gobernador que está en los 30 años. Entonces, si esos procesos se adelantaran en los demás, digamos, en ciudades, departamentos, sería muy distinta la historia. Acá quiero devolverme al territorio porque tenemos el ejercicio de personificar el territorio, devolviéndonos un poco a lo local y quiero entender, después de todo lo que hemos hablado, cómo percibes tú a Sopó, cómo lo identificas. Hay un ejercicio de personificar no sé, a la cultura, a la organización o al municipio para poder encontrar como esos valores o esa identidad que le queremos dar. Entonces, si tuvieses que personificar a Sopó, ¿cómo lo harías? ¿Qué características, qué identidad le darías? Yo siento que sería un hombre, por ahí, no sé, como en los 60, 70 años a propósito. Pero sería como una persona así de las que a ti te dan ganas como de acercarte y hablar con él. Como relajado, como bastante sabio, que a ti te encantaría sentarte a hablar con él, a escuchar historias, a escucharlo. Y si lo haces con Colombia, ¿cómo sería? ¿Cambia? ¿Es parecido? Colombia cambiaría. De pronto sería más como el perfil de una mujer bastante como no relajada, sino como divertida, Okay. sí, como apasionada. Y que es sociable, pero a la cual lastimosamente la mayoría la ve, o bueno, digamos, socializa con ella por conveniencia. Okay. Eso es lo que le pasa a Colombia. Por eso tenemos buenos aliados a nivel internacional, porque estamos ubicados estratégicamente. Es verdad, eso es muy cierto. Aquí, ¿cómo te sientes para asumir el reto y el juego de los matices? ¿Te animas? Me animo. De una. Porque de la personificación a entender el territorio y hablar de las personalidades que inciden en el territorio no varía mucho de entender cómo piensas tú el territorio y cómo piensas los procesos que pasan dentro de él. Entonces, el juego de los matices es poder, desde estas premisas de, venga, todo el mundo tiene algo bueno, algo no tan bueno y ahí como en el intermedio, entre las tibias, ¿por cuál quisieras empezar para hablar de tres aspectos: nacional, departamental y local? Entonces, escoge uno de los matices con cuál quieres empezar y ya miramos por dónde nos vamos. No sé, pues me gustaría empezar hablando como desde lo municipal. Ok, entonces escoges tú el territorio y yo escojo el matiz. Sí. Entonces vamos con lo municipal y vamos a empezar con lo no tan positivo, okay. El matiz no tan positivo de la alcaldesa municipal. ¿Qué es lo no tan positivo de la alcaldesa? Uy. Este es el juego de los matices, señores. Sí. Esto pasa así. No, lo no tan positivo, bueno, hay dos cosas que quiero resaltar. Primero, pues, con todo el aprecio que le tengo, pues, porque en estos meses he tenido la oportunidad de compartir con ella. Y lo primero es esa carga en la espalda que tiene de ya haber estado en dos procesos, en dos gobiernos como gestora social, como la primera dama. Las alcaldías del esposo pesan pues desde mi perspectiva para mal. Okay. Y lo segundo
siento que no tiene, digamos, como ese conocimiento más técnico que uno desearía ver en un alcalde, ¿no? Y siento que no lo tiene. No está mal, pero para el cargo no es lo ideal. Claro, sí, uno no esperaría, y con más conocimiento uno esperaría que el balance entre el líder popular y el tecnócrata sea como más equilibrado, decir, venga, Exacto. tiene algo de las dos y la parte de la tecnócrata balancea como esa ecuación de el carismático y el que sabe de territorio. Pero bien, me parece un buen punto. Ahora vamos de lo local a lo nacional, entonces vamos, escoge el siguiente matiz, blanco, te queda blanco y gris. Gris. Entonces, algo positivo y algo no tan positivo del gobernador Jorge Emilio Rey. Ok, algo no tan positivo, definitivamente para nada positivo es la maquinaria. Ok, Es un cacique político. ok. Algo positivo, bueno, actualmente yo diría que la Secretaría de Educación, la profe Ana Lucía fue profesora mía, entonces conozco que esa cartera está en muy buenas manos. Era la rectora del colegio de que soy egresado, entonces le debo mucho a ella y sé que esa cartera está en muy buenas manos. Profe Ana Lucía, no la conozco, pero él sí está dando buenas recomendaciones suyas y espero que no decepcione a su alumno y a todos los alumnos del departamento. Vamos a lo positivo, el único matiz que nos queda y el único aspecto que es lo nacional, que es lo positivo del alcalde, ahora voy a decir senador y paso por todos los cargos que tuvo, del presidente Gustavo Petro. Lo positivo, que es un pensador, tiene muy buenas ideas y eso es algo de destacar. Creo que, pues, en el tiempo cercano no hemos tenido salvo Juan Manuel Santos, no hemos tenido un presidente que sea tan, digamos, tan académico, tan idealista, puede ser, pero pues lastimosamente pues es muy polémico y radical. Pero sí, algo muy positivo es ese punto el tipo sabe mucho. Sí, indiscutiblemente para llegar donde está, para haber hecho lo que hizo en su carrera política, pues tiene que saber. Yo creo que tildarlo de ignorante pues es un error, también es un atrevimiento, pues desde la posición de colombianos, tildar hacia su presidente, que es la representación desde la democracia ante los otros países, pues no me parece lo mejor. Es como hablar mal de la casa, entonces, donde uno vive. Sí, es como hablar mal que de obviamente la mamá. hay que reconocer las cosas buenas y las malas, pero pues bueno, ahí tenemos otra discusión abierta. Primero quiero agradecerte el tiempo, la disposición, la ayuda, como lo dije con Paula. Fueron unos gestores de que esto esté pasando y sea una realidad, de que estemos grabando en este gran spot que es la Casa de la Cultura de Sopó. No quiero robar más tiempo en cámara, solo quiero agradecerle a todo el Consejo Departamental de Sopó por todo lo que hizo para que podamos estar acá, y quiero dejarle la cámara, quiero dejarte tu cámara porque el cierre de todos los episodios es la premisa de básicamente que es ideas que comunican. Entonces, desde lo que ustedes piensan, sienten, cuáles son esas ideas que comunican desde tu proyecto político y desde lo que sientes como habitante de Sopó. Bueno, primero agradecerles a ustedes también por darnos este espacio. Ahora, a los jóvenes les digo que nos apropiemos de los espacios. Estos espacios como el Consejo de Juventud, los espacios de la plataforma de juventud y los demás procesos que llevamos los jóvenes deben ser apropiados por nosotros. Si nosotros no nos apropiamos de estos espacios, pues no importa cuántos salgamos a marchar, cuáles sean nuestras consignas, cuánto exijamos,
porque se nos dan las oportunidades y muchas veces desafortunadamente no las sabemos aprovechar. Y tenemos que aprovechar estos espacios. Definitivamente el Consejo de Juventud es un espacio que debe ser dinamizador de la participación política y debe ser utilizado como herramienta fundamental para que los jóvenes nos conectemos con la institucionalidad y logremos empezar a cambiar esto desde dentro, porque es la única forma de cambiarlo, desde adentro, desde la institucionalidad. Si nosotros logramos que los gobiernos nos tengan en cuenta, nos tomen en serio, estamos haciendo mucho, estamos logrando algo importante. Y ya para finalizar, la invitación es a que pues trabajemos mucho en la cultura ciudadana. Hoy estamos atravesando por una crisis ambiental, pero también tenemos una crisis social, pero también tenemos una crisis económica y tenemos que saber salir de ellas de forma estratégica, coordinada y de una forma viable, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos salir de ello? Pues primero desde las comunidades, con cultura ciudadana. Si nosotros no logramos comprender que es desde nosotros mismos que se generan o que se empiezan a gestar estos grandes cambios, pues nada, por más medidas que tome el gobierno, por más razonamientos de agua, energéticos, toques de queda, 1000 cosas más, esto no va a cambiar, pues porque el gobierno no lo puede hacer todo. Nosotros también jugamos un papel fundamental y la cultura ciudadana nos ayuda a jugar este papel. Alberto, muchas gracias por tu tiempo y por todo el conocimiento y la visión que nos das. Te deseo el mayor de los éxitos en tu carrera y mucho aguante. Listo, gracias a ti. Estás muy bien.